Vamos a hablar de exit planning y para eso tenemos del otro lado de la línea a Gustavo Schutt, consultor especializado en exit planning. Vamos. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, queremos conocer un poco de esto que ya la gente tiene en la cabeza de ir preparando, ¿no? Cuando va a decir, bueno, me despido de esta empresa, sea grande, chica, mediana o lo que fuere. Sí, tal cual. La verdad es que un lindo consejo es comenzar pensando, si fuera posible, comenzar el negocio pensando en cómo va a ser o cómo nos gustaría que fuese ese final. Ese final quiere decir probablemente continuar, ¿no? Es cerrar una etapa y seguir con otra. No necesariamente está siempre asociado al retiro y a la edad. Claro, sí a totalmente. ciclos de negocio. Totalmente, Gustavo. Sí. Uno lo imagina incluso cuando yo hice la introducción, uno imagina, bueno, es alguien que ya no sigue en el mercado laboral. No, puede ser alguien que siga, pero no en esa empresa. Tal cual. Tal cual. ¿Y ahí qué recomendás, Gustavo? Hagamos ese ejercicio. Pongamos a alguien que no se retira, que no es, porque eso es como lo más conocido, pero alguien que no, que hacer la planificación de salida sería, ¿no? Traducido al español, de una empresa. Sí, mira, yo por ejemplo estoy con clientes trabajando actualmente, jóvenes de empresas tecnológicas que tienen los dueños, que concretamente que voy a ejemplificar, uno tiene 38 años, el otro creo que tiene 42, son dos socios, y el trabajo que estamos haciendo con ellos desde hace unos años, me dijeron, mira Gustavo, queremos hacer crecer el valor de la empresa para que dentro de 5 años nosotros podamos venderla a un comprador estratégico y después vamos a seguir con otro proyecto. Y bueno, estamos en la mitad, pero un poco es trabajar preparando la empresa, pensando quién podría ser ese eventual comprador estratégico y estando preparados los socios, digo, los dueños de la empresa, y estando preparada la empresa para eventualmente, llegado el momento, poder concretar ese sueño. Y es de alguna manera trabajar pensando en ese objetivo, en eso que te gustaría que pase. Bien, y te pregunto, porque hablas de alguien que tiene una empresa. ¿No se puede dar este exit planning en alguien que es empleado, por ejemplo? ¿O no se estila tanto? Sí, lo que pasa que digamos en el trabajo que yo me dedico específicamente es a trabajar con dueños de empresa, pero claro, por supuesto que se da en un empleado y es un proceso de reconversión y sí, se da perfectamente. Gustavo, buenos días. ¿Cuándo comienza este proceso? Porque la verdad que es bastante complejo. Empieza con una decisión íntima de decir, bueno, es un momento que necesito un cambio. Es un acompañamiento bastante complejo el que inicias. Y también quería preguntar, ¿cuánto puede llegar a durar un proceso así? Claro, el proceso se inicia cuando los dueños tienen la inquietud y hacen un clic, y es la forma de pensar. Yo siempre cuento una experiencia muy linda que tuve en un viaje a Israel para conocer el ecosistema de startups, y eran empresas en principio emprendedores, que algunos lograron escalar y llegar a empresas gigantes como Mobileye, que se vendió en $10.000 millones a Intel, pero empezó de nada, chiquitita, con 4 o 5 dueños que le hicieron crecer. Y ellos empezaron desde el principio planificando cómo lo iban a hacer. Ahora, hay otros que les pasa determinada cosa en su vida, etapas de la vida, determinadas situaciones que ocurren, crisis como las actuales, que de golpe precipitan y dicen, otra vez a remar, y un dueño empieza a pensar en decir, bueno, me gustaría hacer una transición de alguna manera y maximizar mi valor en esa transición. O no, o hay veces que dicen, mirá, simplemente me interesa
dar vuelta a la página decorosamente, empezar a hacer otra cosa y listo. Entonces depende del momento de cada uno, depende de las situaciones, pero mi consejo es que si se puede, empiecen cuanto antes. Gustavo, ahora hace unos días, ¿no?, vimos la salida de Cristiano Rattazzi de Fiat después de 50 años, ¿no? Él es hijo de una Agnelli, su madre era Agnelli, fundadora de Fiat, y bueno, también comentaba en ese momento que hacía un tiempo que venía planificándolo. ¿Cuáles son los principales obstáculos que se le pueden presentar a alguien como Cristiano Rattazzi en ese momento? Digamos, ¿cuáles son los cuestionamientos con los que te llegan a vos, los equivalentes a él, ¿no? Sí, yo te diría que en principio dueños de empresa pyme, uno de los temas es en qué medida la empresa es dependiente del propio dueño, en qué medida la empresa pudo o el dueño le pudo hacer crecer el valor, y en qué medida puede. Hay veces que no tienen sucesores naturales, y bueno, se dan distintas circunstancias que, como recién decíamos, pueden ser momentos difíciles, porque en una de esas lo que te está pasando a vos como persona, tu pasión ya no es la misma que la que tenías, o por un tema simplemente de etapas en la vida o edad, y bueno, querés dar vuelta a la hoja, seguir por otro camino, seguir con otra cosa, y bueno, es colaborar con eso y hacer que se ejecute, ¿no? Y sí, para eso hay que trabajar. Es una problemática que se agrega, ¿no?, cuando son empresas familiares y cuando hay hijos, y sobre todo cuando hay varios, no uno solo, y bueno, quizá tenés que elegir a uno o a ninguno, como vos decís, porque si no están capacitados, a lo mejor tenés que tomar la decisión de traer a alguien de afuera, con todo lo que eso conlleva dentro de la familia, ¿no? Tal cual normalmente se plantea la profesionalización, entonces que la familia pueda manejar la empresa de una forma profesional, con un directorio profesional, que es posible, pero bueno, en general aparecen, como vos estás comentando, insinuando, problemas entre la familia, y aparte que suele ocurrir que algunas personas creen ser competentes y en una de esas no lo son, y bueno, resolver esas situaciones sin que, digamos, llegue la sangre al río es un tema, ¿no? Hay que manejarlo bien, manejar bien el proceso, pero claro que es posible. Sí, y la mayoría de las empresas, vos recién mencionabas pymes, ¿ya lo están implementando? O sea, ¿todas tienen un asesor para este momento, esta etapa en la vida de quien se va y en la vida de la empresa, ¿no? No, yo te diría que pocas, que muy pocas. En general es un tema que creo, mi opinión, que a los dueños, en general a las personas, a la mayoría, no estoy diciendo que a todos, pero a la mayoría les cuesta trabajar, salvo hay excepciones como gente, como te mencionaba antes, grandes emprendedores, o sea, emprendedores por naturaleza, que están planteando, bueno, acá vendo, sigo con otra, y bueno, tienen el emprendedurismo y el continuar dentro de su sangre, y bueno, para esa gente es natural planificar este tipo de transiciones, pero para la mayoría no es tan natural, y hay muchas veces que las personas lo asocian con un final, y no, a veces no tiene que ver. Yo trabajo mucho le digo, lo aprendí un poco en Estados Unidos, que le dicen, bueno, ayudar a educar a los dueños, ¿no? Que es, muchas veces la transición implica la continuidad de la empresa, que la empresa te pueda trascender, y qué mejor orgullo que para, por ejemplo, si tenés una empresa mediana, sos o fuiste el fundador, que la empresa te trascienda, que vos puedas seguir con tu vida, con otro proyecto, pero la empresa sigue viva y es una entidad distinta que es manejada por otros ya. Claro. Que vos ayudaste a armar. Sí, pero bueno, que esa es a muchos les cuesta mucho porque lo ven asociado con su final.
Claro, se juegan muchas cuestiones emocionales y no solamente esa, Gustavo, pero bueno, bien lo sabrás vos que lidias con todos estos temas a diario. Te agradecemos muchísimo, muy interesante este tema de planear la salida de una empresa en el medio de nuestra carrera laboral o al final. Muchísimas gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes y cualquier cosa, estamos en contacto. Muchos saludos. Buen Abrazo. día. Fue Gustavo Schutt, consultor especializado en Exit Planning.